¿Qué pasaría si la persona que has estado ridiculizando resulta ser quien está a cargo? Este equipo tuvo que aprender esa lección, de la forma más humillante e inolvidable posible. Todo comenzó como una mañana cualquiera, sin ninguna señal del giro inesperado que estaba por venir. La luz del sol bañaba el corazón del centro de Dallas, donde las calles vibraban de energía. La gente se movía con prisa, inmersa en sus rutinas diarias. Entre ellos iba un hombre llamado Elías, un conductor de reparto que había sido testigo de lo mejor y lo peor del comportamiento humano a lo largo de los años. Elías no era alguien que buscara atención. No hablaba en voz alta ni vestía de forma llamativa. Pero había una gracia innegable en su presencia silenciosa, una especie de fortaleza interior que no necesitaba presentación. Esa mañana en particular, le asignaron una entrega importante, una que requería que se detuviera en uno de los restaurantes más exclusivos de toda la ciudad, Belandrias Fine Dining, un establecimiento conocido por atender a la élite. Y también por su aire de arrogancia. No era el tipo de lugar donde Elías solía pasar tiempo. Pero ese día, el deber lo llevó hasta allí. Su camión rugió mientras avanzaba por el callejón trasero reservado para vehículos de servicio. Incluso esta parte del restaurante conservaba el mismo aire de sofisticación que el frente, hasta la zona de carga tenía una aura de importancia propia. Altas puertas plateadas, marcadas con letras grandes que decían solo personal, se alzaban frente a él, como desafiando silenciosamente a cualquiera que no perteneciera. Elías tomó su portapapeles del asiento del copiloto, se colocó los guantes y comenzó a organizar cuidadosamente las cajas de vegetales orgánicos de alta calidad y mariscos premium. Una vez cargado el carrito, empezó a empujarlo hacia la entrada de la cocina, pero justo al acercarse, escuchó una risa amortiguada desde el interior. No era una risa genuina. Era el tipo de risa que te golpea como un codazo en las costillas, cargada de burla y una arrogante sensación de superioridad. Elías exhaló suavemente y negó con la cabeza. Esto no era nada nuevo para él. Había pasado suficientes años en el oficio como para estar acostumbrado a ser subestimado y menospreciado. Pero no iba a dejar que eso afectara su profesionalismo. Tocó 2 veces la fría puerta de acero y esperó con paciencia. La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando a un joven vestido con una chaquetilla de chef blanca e impecable. Los ojos del chef recorrieron a Elías como si fuera un error, algo que no encajaba. Detrás de él, 2 miembros del personal asomaban curiosos, uno intentando contener la risa, el otro haciendo una exagerada mueca de fastidio. Las entregas deben llegar más temprano, espetó el joven chef con una voz cargada de molestia y sin una pizca de cortesía. Sin inmutarse, Elías levantó tranquilamente la hoja de entrega. Estoy exactamente a tiempo, señor. Mariscos frescos de Gulf Coast Imports y los productos orgánicos que su equipo solicitó. El chef lo despidió con un gesto impaciente. Está bien. Solo no bloquees el paso en la cocina. Deja las cosas y vete. Mientras Elías empujaba el carrito dentro de la cocina, no pudo evitar notar cómo varias personas giraban la cabeza para mirarlo. Más empleados lo observaban, algunos con curiosidad, otros con una sonrisa burlona, y unos cuantos claramente divertidos por su presencia. Alcanzó a escuchar que alguien murmuraba con sarcasmo. Parece que ahora dejan entrar a cualquiera a entregar aquí. El insulto no estaba solo en las palabras, estaba en el tono. Ese tono condescendiente y desdeñoso que duele más que cualquier ofensa directa. Aún así, Elías se mantuvo sereno. Comenzó a descargar las cajas con meticuloso cuidado, sus manos seguras, su concentración firme. Los comentarios desagradables flotaban en el ambiente como un olor persistente. Pero Elías no se desvió de su tarea. No lograron sacudirlo. Todavía no. Porque Elías guardaba un secreto que ninguno de ellos conocía. Y pronto, ese secreto lo cambiaría todo. Mientras avanzaba más adentro con el carrito, no pudo evitar observar el interior del restaurante. Belandrias era tan lujoso como lo decían los rumores. Candelabros de cristal colgaban del techo como estrellas, arrojando un resplandor dorado sobre los impecables pisos de mármol, tan pulidos que reflejaban cada paso.
La cocina abierta brillaba con hileras de electrodomésticos de acero inoxidable de grado profesional, cada superficie reluciente, cada rincón proyectando riqueza y perfección. El acero inoxidable brillaba desde cada rincón del lugar, reflejando la opulencia del restaurante como si fuera un espejo. Cada superficie resplandecía con la clase de perfección que solo el dinero podía mantener. Pero debajo de todo ese pulido y esplendor, se escondía algo mucho menos refinado. Elias lo notó de inmediato, no en la decoración, sino en la actitud de las personas que trabajaban allí. El personal se movía con rapidez ensayada, sus movimientos afilados y meticulosamente controlados. Pero había algo más. Una arrogancia impregnada que flotaba en el aire como un perfume caro. No eran trabajadores orgullosos de la calidad de su labor, estaban orgullosos de su estatus. Y según su perspectiva, Elias ocupaba el escalón más bajo de todos. Ten cuidado de no bloquear la estación del chef, espetó una mujer vestida con un elegante traje negro entallado. Su voz era seca, su tono distante. Ni siquiera se dignó a levantar la vista de la carpeta que sostenía mientras pasaba junto a él, sus tacones resonando con firmeza sobre las baldosas del suelo. Sí, señora, respondió Elias con una compostura cortés, su voz tranquila pero respetuosa. No tenía ningún problema con seguir instrucciones, lo había hecho toda su vida. Pero podía sentir su mirada clavada en él, analizándolo en silencio, como si buscara algún motivo para echarlo sin pensarlo dos veces. A poca distancia, dos camareros estaban ubicados en el borde del área del comedor, doblando servilletas con movimientos lentos y calculados. Se inclinaban el uno hacia el otro, susurrando tras sus manos, pero no tan bajo como para que Elias no entendiera que estaban hablando de él. No hacía falta adivinar. Cada cierto tiempo, lo miraban de reojo, sonriendo con burla contenida. Le doy 5 minutos antes de que arruine algo, murmuró uno de ellos entre risitas. Elias no se inmutó. No reaccionó. Años de trabajo en cocinas de alto ritmo y entregas bajo presión le habían enseñado una lección valiosa. Algunas personas no valen tu energía. Así que volvió a enfocarse en lo que tenía que hacer. Descargó con cuidado las cajas, apilándolas ordenadamente junto al mostrador, cerca del refrigerador industrial. Pero las indirectas no paraban. Digo, por lo menos podría vestirse mejor si viene a entregar a un sitio como este, soltó otra voz desde el otro lado del salón. Instintivamente, Elias miró su uniforme. Estaba limpio, recién planchado, y era funcional, exactamente lo que un repartidor que carga cajas pesadas toda la mañana debería usar. Pero para esa gente, no era suficiente. Y en realidad, nunca lo sería. Aunque eso a Elias no le importaba. Él no estaba allí para impresionar. Estaba allí para cumplir con su trabajo. Tras completar la primera ronda de entrega, giró para volver al camión por el siguiente cargamento. Al pasar cerca de la estación de la parrilla, un grupo de cocineros en línea cayó en silencio repentino, interrumpiendo su conversación justo cuando él pasó. Pero no era respeto, era ese tipo de silencio que antecede a una broma pesada. Uno de ellos, alto, delgado, con una sonrisa que prácticamente anunciaba problemas, se inclinó hacia sus compañeros y murmuró lo suficientemente alto como para que Elias lo escuchara. Apuesto a que este tipo ni siquiera puede pagar para mirar el menú aquí. Y mucho menos para entrar por la puerta principal. Los demás soltaron una carcajada baja. Elias sintió como se le tensaba ligeramente la mandíbula. Estaba acostumbrado a ignorar la falta de respeto, a dejar que las tonterías se le resbalaran. Pero hasta el acero tiene un punto de quiebre, y ellos se estaban acercando al suyo. Aún así, respiró hondo y no les dio la satisfacción de una reacción. Con una contención silenciosa, dio media vuelta y salió de nuevo por la puerta de la cocina, camino al camión por la siguiente carga. Pero lo que le esperaba a continuación era aún peor. Dentro del restaurante, las risas habían aumentado, ya no eran disimuladas ni contenidas. Elias podía sentirlas, pesadas en el aire, como si todos los ojos lo siguieran con burla. Como si fuera un espectáculo improvisado. Afuera, cargó el segundo grupo de cajas en el carrito.
El calor del final de la mañana empezaba a sentirse, y el sudor de su frente se mezclaba con la capa de polvo que se levantaba en el callejón. Aún así, se ajustó los guantes y volvió a empujar la carretilla hacia la entrada de la cocina. Incluso antes de abrir la puerta, podía oír el eco de las risas. Seguían allí, sin filtro alguno. Ni siquiera intentaban esconderlo esta vez. Cuando volvió a entrar, el ambiente seguía siendo denso. Si algo había cambiado, era que la arrogancia colectiva se había intensificado. Y allí estaba él, de pie junto al mostrador de preparación, con los brazos cruzados y una mirada penetrante. Damian, el chef principal. Un hombre de rasgos afilados, con una chaquetilla perfectamente planchada, y una expresión que exudaba juicio y control. Y ahora, toda su atención estaba puesta en Elias. Inclinado sobre la estación de preparación, Damian inspeccionaba detenidamente el contenido de las cajas que Elías ya había entregado. Frunció la nariz con desdén mientras levantaba un recipiente con mariscos y le daba una olfateada poco disimulada. «¿Esto es lo mejor que pudieron enviar?», comentó en voz alta, proyectando deliberadamente sus palabras para asegurarse de que Elías las escuchara. Elías se detuvo por un instante, apenas un segundo. «Si hay algún problema con la calidad», dijo con calma, «puedo contactar al proveedor de inmediato». Pero Damian lo interrumpió de forma abrupta, agitándole la mano como si espantara una mosca. «No, no. Solo déjalo y sal del camino», dijo con frialdad. «Tenemos cosas más importantes en que concentrarnos». Mientras Elías continuaba descargando el siguiente lote de cajas, no pudo evitar observar los movimientos de Damian. Había algo teatral en su forma de actuar, esa clase de seguridad exagerada típica de quienes necesitan sentirse superiores. Su voz era más alta de lo necesario, y sus órdenes sonaban menos como instrucciones y más como representaciones dramáticas. No lideraba. Fingía autoridad. «De verdad», bufó Damián, volviéndose hacia una camarera cercana, «¿la profesionalidad está muerta? Mira a este tipo, ¿ya no enseñan modales a los repartidores?». La joven camarera lo miró brevemente, incómoda, culpable, y luego desvió la vista. Asintió con rigidez, sin decir nada, y volvió a arreglar las mesas del comedor. Su sonrisa ya no era amable, sino forzada y vacía. Elías mantuvo la cabeza baja y siguió trabajando en silencio. Las palabras no lo herían directamente, pero le rozaban algo más profundo, algo que había aprendido a tragar una y otra vez. El desprecio automático que suele venir con ciertos uniformes, ciertos trabajos, ciertos juicios. No era solo lo que decían. Era lo que asumían de él, sin saber absolutamente nada. Mientras se agachaba para recoger las cajas vacías, una voz se escuchó desde el otro extremo de la cocina. Repartidor! ¿Te olvidaste una caja?» Elías giró con el ceño ligeramente fruncido, confundido. Estaba seguro de haber verificado todo. No había olvidado nada. El empleado señaló una caja de cartón cerca de la puerta. Fiel a su hábito profesional, Elías caminó hasta ella, se inclinó, metió la mano debajo. Estaba completamente vacía. En cuanto lo notó, la cocina entera estalló en carcajadas. «Solo estaba bromeando contigo, hermano», dijo el cocinero entre risas, dándose una palmada en la pierna como si hubiera contado el chiste del año. «Relájate un poco». Elías no reaccionó. No sonrió, no dijo nada, ni siquiera levantó la vista. Simplemente dejó la caja a un lado y terminó su trabajo con una concentración firme y silenciosa. Por dentro, sin embargo, algo comenzaba a hervir. Su paciencia, forjada durante años siendo el subestimado, se estaba agotando. Pero se recordó a sí mismo por qué estaba allí. Tenía una responsabilidad que cumplir, y un mensaje que aún no había sido revelado. Cuando el último artículo estuvo en su lugar, Elías sacó la hoja de entrega, aún sereno, aún profesional, y se acercó a Damián. El chef no levantó la vista siquiera mientras garabateaba su firma con desgano. «Ya terminaste», dijo con frialdad, devolviéndole el papel. «Puedes irte». Elías se detuvo una fracción de segundo. Su expresión no cambió.
Su voz se mantuvo firme, tranquila. «Que tenga un buen día», dijo con tono uniforme, y se dio la vuelta para dirigirse a la salida. Pero justo cuando sus dedos tocaron el picaporte, una voz, uno de los camareros, murmuró lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. «Sí. Vuelve al lugar de donde saliste». Eso fue el punto de quiebre. Elías se detuvo en seco. Su mano quedó congelada sobre la manija. El ambiente se volvió denso, anormalmente silencioso. Las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia él. Con calma deliberada, Elías giró para enfrentar la sala. Clavó la mirada en el camarero. No había ira en sus ojos, solo una fuerza serena, firme. Una presencia silenciosa que no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. «Vine aquí», comenzó Elías, su voz clara como campana, «a entregar algo de lo que evidentemente están escasos: respeto». El aire se volvió más espeso. Nadie rió. Nadie murmuró. Nadie se atrevió a devolverle la mirada. Sin decir nada más, Elías salió caminando. Pero el verdadero momento de la verdad aún no había llegado. Porque ninguno de ellos sabía quién era en realidad. Todavía no. Afuera, Elías se apoyó contra el costado de su camión. El peso de la entrega, no de las cajas, sino de la experiencia vivida, descansaba sobre sus hombros. Respiró hondo, con la mirada fija en el horizonte. Había enfrentado peores situaciones. Había soportado más. Pero hoy era distinto. Hoy, algo dentro de él se había reacomodado, no por dolor, sino por claridad. Quizás era la facilidad con la que lo habían juzgado. Lo rápido que lo habían descartado sin conocer ni un solo detalle de su historia. Volvió a mirar la fachada majestuosa del restaurante. El nombre Belandrias, grabado en elegantes letras doradas sobre la entrada, brillaba bajo el sol de media mañana. Parecía irreal. Casi demasiado perfecto para ser verdad. Porque tan solo unas semanas antes, Elías había estado en ese mismo lugar, no como repartidor, sino como empresario. Había firmado los papeles finales. Ahora era el dueño oficial de Belandrias Fine Dining. Una adquisición audaz y estratégica para su creciente imperio de establecimientos de alta cocina. Pero el camino de Elías hasta este punto no comenzó con riqueza. No vino por herencia, ni por atajos, ni por influencia. Fue forjado con sudor, sacrificio y perseverancia. Y su historia, la verdadera historia, apenas comenzaba a desplegarse. Este momento no le fue regalado a Elías, fue ganado con años incontables de perseverancia, jornadas interminables y una determinación inquebrantable por demostrar su valor en un mundo que nunca le dio nada fácil. Provenía de orígenes humildes, un pequeño pueblo olvidado en la zona rural de Luisiana, donde los sueños parecían más fantasías que metas alcanzables, y las oportunidades eran tan escasas como la lluvia en el desierto. Especialmente para alguien como él, criado con poco, y del que se esperaba aún menos. Sus padres, aunque nunca fueron ricos en lo material, estaban llenos de valores. Trabajaban incansablemente día tras día, enseñándole a Elías con el ejemplo lo que realmente significaban el esfuerzo y la integridad, dos pilares que jamás debían negociarse. A los 16 años, Elías consiguió su primer empleo, lavando platos en un pequeño restaurante modesto, encajado entre una gasolinera y una barbería de barrio. Mientras sus manos enjabonaban sartenes y cubiertos, sus ojos no se perdían un solo detalle de lo que hacían los cocineros. Observaba con concentración total cómo se movían, cómo dirigían la cocina, cómo organizaban el caos. Para muchos, era simplemente un trabajo más. Pero para Elías, era una ventana hacia algo más grande. Comenzó a soñar con cocinas que algún día serían suyas, con platos que reunirían a personas de todos los caminos de la vida, con espacios donde la excelencia y la dignidad coexistieran. Con el tiempo, fue subiendo peldaños. De lavaplatos pasó a ayudante de cocina. De ayudante a cocinero en línea. Luego a jefe de estación. Y finalmente, gerente. Aprendió el negocio desde adentro, no en teoría, sino en la práctica dura, real y exigente.
Cada dólar que ganaba era cuidadosamente ahorrado, con propósito, con visión. Años más tarde, Elías logró abrir su primer restaurante. No era glamuroso. No aparecía en revistas. Pero era suyo, la materialización de su esfuerzo, su visión y su constancia. Y desde ese inicio modesto, su ambición se afiló aún más. Ya no solo buscaba el éxito, quería construir un legado. Así que, cuando surgió la oportunidad de adquirir Velandrias Fine Dining, uno de los restaurantes más exclusivos y comentados de la ciudad, Elías no dudó. No lo pensó dos veces, a pesar del riesgo. Porque donde otros veían un sitio brillante reservado para la élite, él veía una posibilidad mucho más profunda. Una oportunidad no solo de negocio, sino de transformación humana. No quería que Velandrias fuera solo otro restaurante lujoso. Soñaba con convertirlo en un lugar donde todos, desde el huésped que pagaba miles por una cena hasta el lavaplatos o el repartidor de turno, se sintieran vistos, respetados, valorados. Pero también sabía que cambiar una cultura no sucede de la noche a la mañana. Por eso tomó una decisión muy intencional. No revelaría su identidad como dueño de inmediato. Quería entrar por la puerta trasera como cualquier otro trabajador. Quería observar. Quería escuchar. Quería sentir el verdadero ambiente del lugar cuando nadie estaba actuando. Quería descubrir qué tipo de cultura se vivía cuando la gente creía que no había nadie importante mirando. Y lo que presenció esa mañana, las burlas, las miradas condescendientes, la arrogancia disfrazada de profesionalismo, no hizo más que confirmar lo que ya sospechaba. Velandrias necesitaba un cambio. Urgente. Ya en su camión, Elías sacó su tableta. Comenzó a escribir. A ordenar sus pensamientos para la reunión que ya había programado con todo el equipo para esa misma tarde. Había sido deliberadamente vago en sus instrucciones, solo pidió al gerente que reuniera a todo el personal en el comedor principal a las 3 p.m. en punto. No habría discursos grandilocuentes. Solo el comienzo de algo distinto. Mientras se sentaba en la cabina, su mente volvió a Damián, el chef principal. Tan rápido para burlarse. Tan ansioso por imponer control. Pensó en los meseros, susurrando detrás de las servilletas. En el personal de cocina riéndose del hombre que pensaban que era menos. En el gerente que apenas le dirigió la palabra. Y sorprendentemente, Elías no sentía rabia. Lo que sentía era algo más profundo, una tristeza pesada, una decepción nacida de ver lo fácil que era para las personas caer en patrones de juicio, creerse superiores sin mérito alguno, y negarle dignidad a otros solo por su apariencia o su rol. Cuando arrancó su camión y se alejó del restaurante, su decisión ya estaba tomada. Esa reunión no sería simplemente una presentación. Sería una declaración de principios. Sería el momento de redefinir lo que Velandria significaría de ahora en adelante. Respeto. Humildad. Igualdad. No eran frases de marketing para Elías. Eran los cimientos innegociables de todo lo que había construido. Y en pocas horas, todos los que trabajaban en ese lugar lo descubrirían. 3 p.m. La hora había llegado. Dentro del amplio comedor de Velandrias Fine Dining, los empleados comenzaron a entrar uno a uno, algunos con paso firme, otros arrastrando los pies. El ambiente era confuso, una mezcla de curiosidad, molestia y desconcierto. Nadie sabía exactamente para qué era la reunión, ni quién la había convocado. Al fondo del salón, Damián estaba apoyado con desgano contra una mesa, los brazos cruzados con fuerza. Su postura destilaba desinterés. Su rostro era una combinación de fastidio y superioridad. ¿Y ahora qué es esto?, murmuró a una de las camareras. Tenemos una noche ocupada y ahora nos hacen perder el tiempo en una reunión. Soltó un resoplido entre dientes. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. El ambiente en el comedor se tensó visiblemente cuando Gregorio, el gerente de toda la vida del restaurante, un hombre de unos 50 años, con bigote entrecano y una presencia normalmente serena, se colocó junto a la entrada, mostrando una incomodidad poco habitual en él. Había recibido instrucciones claras esa misma mañana.
Reunir a todo el personal, sin excepciones. ¿La razón? Aún era un misterio. Lo único que le habían dicho era que el nuevo dueño llegaría ese día, y que la reunión era de carácter obligatorio. A medida que los murmullos disminuían y las sillas se acomodaban, las pesadas puertas de madera al fondo del salón se abrieron con un crujido. Elías apareció al otro lado. Vestía exactamente igual que por la mañana, mismo uniforme sencillo, mismo paso firme y contenido. Por un instante, la sala se congeló. Los cubiertos dejaron de sonar. Las conversaciones quedaron suspendidas a la mitad. Las expresiones pasaron de neutras a completamente desconcertadas. La confusión se extendió como fuego sobre papel seco. Algunas cabezas se inclinaron. Otras fruncieron el ceño. Y entonces, Damián, aún recostado despreocupadamente sobre una mesa cercana al centro, soltó una corta y desdeñosa carcajada. «Tiene que ser una broma», murmuró con una sonrisa de medio lado. Elías no reaccionó. Avanzó con calma medida, caminando hasta el centro del salón. Su presencia seguía siendo la misma, pero algo en su forma de entrar era diferente ahora. Más firme, más intencional. Podía sentir la incomodidad colectiva flotando en el aire. Las preguntas no dichas. Las ideas atropelladas. Pero no habló de inmediato. En su lugar, dejó que el silencio se expandiera, llenando cada rincón del comedor. Uno a uno, cruzó miradas con los presentes, no con hostilidad, sino con una evaluación serena y penetrante. Finalmente, fue Gregorio quien rompió la tensión, aclarando la garganta con torpeza, como suelen hacer las personas cuando no entienden bien qué está pasando. Elías, ¿qué haces aquí?», vaciló un segundo. «Esta reunión es solo para el personal». Elías esbozó una sonrisa sutil, cuidadosamente medida. Su voz era baja, pero nítida como el cristal, firme, serena, y sin el más mínimo rastro de arrogancia. «Lo sé, Gregorio. Y por eso mismo estoy aquí». Desde su lugar junto a la pared, Damián soltó un suspiro de fastidio y rodó los ojos con exageración. «Si esto es por lo de la entrega de esta mañana», gruñó, «ya superémoslo. Tenemos una cena por delante. Trabajo real que hacer». Elías se volvió hacia él con lentitud. Su mirada era firme, no desafiante, pero sí enraizada en convicción. «Tiene razón, chef Damián», respondió con suavidad. «Esto es por la entrega. Pero también es por algo mucho más grande que eso». Damián alzó una ceja, visiblemente irritado ahora, pero antes de que pudiera replicar, Elías levantó una mano y continuó. «Creo que ya es hora de que me presente. Como corresponde». Se irguió por completo, hombros rectos, voz elevándose apenas lo suficiente para hacerse oír con claridad en toda la sala. «Mi nombre es Elías Reinaldo. Y desde hace 3 semanas, soy el nuevo dueño de Belandrias Findinin». Un nuevo silencio se apoderó del lugar. Pero esta vez, no era confusión. Era shock. Un silencio atónito cayó como una losa. La incredulidad se podía cortar en el aire, densa, casi visible. La sonrisa característica de Damián desapareció en un instante. Su boca quedó entreabierta, como si las palabras se le hubieran quedado atoradas en la garganta. Varias camareras intercambiaron miradas de asombro, sus anteriores gestos sarcásticos reemplazados por una mezcla de vergüenza y desconcierto. El rostro de Gregorio se volvió pálido, como si toda la sangre se le hubiera ido a los pies. «Tú», alcanzó a decir Damián, con un hilo de voz. «¿Tú eres el dueño?». Elías asintió una sola vez, despacio, su expresión permanecía serena, controlada. «Así es». Respiró hondo antes de continuar, no con tono presuntuoso, sino con claridad deliberada. «Y antes de que cualquiera diga algo más, quiero dejar una cosa bien clara. Esto no se trata de ego. No estoy aquí para presumir un título. No se trata de humillar a nadie ni de poner a nadie en su lugar». Hizo una pausa, intencionada, permitiendo que el peso de lo que venía se asentara en todos los presentes. «Esto se trata de respeto». El silencio se volvió más profundo.
Nadie se movía. Pasé toda la mañana observando cómo opera este equipo. Y presté especial atención a cómo me trataron. Todo porque asumieron que solo era un repartidor más. Su voz no temblaba. No necesitaba gritar, su verdad tenía el volumen suficiente. Ahora quiero que piensen en eso. No en mí. Piensen en ustedes mismos. Damian parecía querer responder, tal vez justificar algo. Pero no logró decir nada. Sus labios se cerraron con fuerza. A su alrededor, las cabezas comenzaron a bajar. Los meseros que antes murmuraban, ahora parecían hipnotizados por el suelo. Elías continuó, y cada palabra caía como una gota firme sobre piedra. Me juzgaron sin saber quién era. Asumieron cosas por mi ropa, por cómo me veía, por el trabajo que me vieron hacer. Y ese tipo de juicio no solo daña a alguien como yo. Daña este lugar. Daña este negocio. Daña a este equipo. Volvió a mirar a todos, lentamente, uno por uno. Porque una cultura basada en jerarquías, en apariencias, en egos, jamás prospera. No construye nada duradero. Se pudre desde adentro. La sala se mantuvo inmóvil. No hubo susurros. No hubo contacto visual entre ellos. Solo un profundo y pesado silencio. Toda persona que cruce esas puertas merece ser tratada con dignidad, ya sea un cliente que paga miles, un cocinero, un limpiador, o alguien que entrega los ingredientes que permiten que este menú exista. Hizo una última pausa, dejándolo asentarse. Ese es el estándar mínimo que espero de cada uno de ustedes. Desde ahora. Por primera vez en todo el día, Elías vio algo distinto reflejado en sus rostros, algo que no había estado presente durante toda la mañana. Era vergüenza. Y aunque ese sentimiento le resultaba sin duda incómodo, incluso doloroso, era, sin lugar a dudas, exactamente lo que necesitaban sentir en ese momento. El silencio que ahora llenaba el salón ya no era casual ni pasajero. Se había vuelto denso, pesado, casi tangible, como si el aire mismo estuviera cargado con el peso de la autorreflexión. Cada miembro del personal estaba enfrentando, dentro de sí, el eco de las palabras de Elías, sintiendo el ardor de sus propias acciones. Damián, antes arrogante y seguro de sí mismo, ahora se movía torpemente en su lugar. Su postura había cambiado, los brazos, que antes cruzaba en señal de desafío, colgaban ahora sin fuerza a sus costados, como un estudiante regañado frente a toda la clase. Evitaba el contacto visual. Las camareras, cuyas sonrisas habían estado teñidas de sarcasmo y superioridad horas antes, ahora miraban al suelo, sus rostros despojados de confianza, reemplazados por una incomodidad silenciosa. Elías dio un paso hacia adelante. Su voz, al hablar de nuevo, sonó más suave, pero no había perdido ni un gramo de autoridad. Sé que el cambio verdadero no ocurre de la noche a la mañana, dijo, con un tono que ya no era el de un crítico, sino el de un mentor. Pero si este restaurante quiere sobrevivir, si quiere prosperar, debe empezar por cómo nos tratamos entre nosotros. Se detuvo el tiempo justo para captar su atención por completo. Todo comienza con la responsabilidad. Continúa con la empatía. Y sobre todo, con el respeto para todos, sin importar su función. Dejó que su mirada recorriera la sala, asegurándose de mirar a cada persona. Nadie apartó la vista esta vez. Yo no empecé en la cima, prosiguió. No heredé una fortuna. No llegué a un negocio ya construido. Empecé justo donde muchos de ustedes están ahora mismo. Turnos interminables. Tareas invisibles. He fregado pisos de rodillas. He lavado platos por horas. He cargado cajas por escaleras estrechas. Como lo hice esta misma mañana. Desvió la mirada hacia la entrada de la cocina. Y les diré algo importante. Esos trabajos importan. Tanto como el del chef que cocina o el del gerente que dirige. Porque sin ellos, este lugar no funciona. Algunas cabezas asintieron con lentitud. Nadie habló. Pero el silencio había vuelto a transformarse, ahora cargado de humildad.
Elías dejó que ese instante se extendiera antes de continuar, anclando sus siguientes palabras con absoluta claridad. Esto es lo que vamos a hacer, declaró. A partir de hoy, vamos a construir una nueva cultura aquí, en Belandrias. Una cultura donde cada puesto, sea grande o pequeño, se trate con dignidad. Donde las suposiciones se cuestionen. Donde los juicios se eliminen. Su voz se tensó apenas, no por ira, sino por determinación. ¿Y si alguien aquí siente que no puede adaptarse a ese estándar? Si cree que no puede trabajar en un lugar donde el respeto sea la base, lo diré claro. Este tal vez ya no sea el equipo adecuado para usted. Alrededor de la sala, comenzaron a aparecer algunos asentimientos sutiles. Hombros que se relajaban. Miradas que parpadeaban con rapidez. Y entre susurros apenas audibles, algunos empleados comenzaron a murmurar disculpas. Finalmente, y con cierto titubeo, Damián rompió el silencio. Su voz era débil, insegura, muy distinta a la que había usado para dar órdenes horas antes. Yo no quise ser irrespetuoso, dijo. Solo, antes de que pudiera terminar, Elías alzó la mano. No como reprimenda, sino como señal de pausa. No necesito explicaciones, chef, respondió con gentileza, pero con firmeza. Necesito acciones. Las palabras no significan nada si no se respaldan con hechos. Si realmente quieres cambiar, si quieres mejorar, entonces demuéstralo. Demuéstraselo a este equipo. Demuéstratelo a ti mismo. Luego giró ligeramente, volviendo a dirigirse a todos los presentes. Ese mismo estándar aplica para cada uno de los que están en esta sala. Todos tenemos prejuicios, a veces incluso sin darnos cuenta. Todos cometemos errores. Pero lo que realmente importa no es el error. Es como seguimos adelante. Entonces, respiró hondo y dio un paso hacia atrás. Su cuerpo se relajó, pero su presencia seguía firme como una roca. Creo en este equipo, dijo. Creo en lo que este lugar puede llegar a ser. Pero depende de cada uno de nosotros convertir esa visión en realidad. Giró hacia la puerta, dirigiéndose a la salida, sin apuro, pero con propósito. Y justo antes de cruzar el umbral, se detuvo. Sin mirar atrás, pronunció una última frase. Recuerden esto. El respeto no cuesta nada, pero su ausencia puede costarles todo. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Nadie habló. Nadie se movió. Permanecieron sentados en silencio, con el eco de sus palabras aún resonando como un peso en el aire. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Belandrias Finedinin se sentía como si por fin estuviera a la altura de su nombre. Porque esta historia no trataba solo de un restaurante. No se trataba solo de títulos, uniformes o comedores lujosos. Era un reflejo de todos nosotros. De cuán seguido juzgamos a personas que ni siquiera conocemos. De lo rápido que dejamos que el orgullo o los prejuicios nublen nuestra empatía. Así que dejemos que esto nos sirva como espejo, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades y en cada interacción diaria. Elijamos hacerlo mejor. Escuchemos más. Lideremos con amabilidad, no con suposiciones. Porque el respeto y la compasión no solo cambian ambientes laborales. Cambian vidas. Construyen puentes. Y esos puentes, hechos de dignidad y gracia, podrían ser lo único que nos mantenga unidos.